Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar a trabajar ya con planteamientos reales, de forma que podamos solucionarlo a través de una ecuación cuadrática. Esa es la idea de estos ejercicios y vamos a trabajar con el primer ejercicio que se nos coloca acá o se nos indica acá. Y vamos a leer acá el planteamiento de este problema. Dice que para la feria empresarial del colegio, un grupo de estudiantes de noveno grado decidió comercializar productos de pastelería. Para la presentación de los productos pidieron cajas rectangulares de 1500 centímetros cúbicos. Cada caja debía construirse al cortar los cuadros de 5 centímetros en las cuatro esquinas de la lámina de cartón, cuyo largo es el doble del ancho. Entonces, eso es algo muy importante que vamos a observar más adelante. La pregunta es, ¿qué medidas debía tener la pieza de cartón para cumplir con los requerimientos solicitados? Muy bien, vamos entonces a trabajar con lo que es una figura geométrica. En este caso es un rectángulo porque es una pieza de cartón, ¿sí? Cuyo ancho y largo desconocemos. Aquí solo nos están dando características ya de lo que es en sí el volumen de esta caja, ¿verdad? Es decir, ya formada la caja. Pero antes de eso debemos de colocarnos y dibujar lo que es nuestro rectángulo, que es la pieza de cartón que mide, no sabemos cuánto mide, que lo vamos a localizar a través de los datos que nos están estipulando en este problema. Muy bien, vamos entonces a ver la figura, vamos a trabajar acá la figura y vamos a hacer hincapié a esto que les voy a señalar acá, que es el largo es el doble del ancho. Entonces, en matemáticas siempre vamos a utilizar letras para asignar valores a datos desconocidos. En este caso vamos a utilizar la X, ¿verdad? Que es una de las letras más comunes que se utilizan aquí en matemática. Entonces vamos a escribir, ¿sí? El ancho acá, que es X. Entonces vamos a escribirlo acá, el ancho que es X. Pero recuerda que tenemos también que restar del ancho estos 5 centímetros de acá y estos 5 centímetros de acá, porque ese es un recorte que cuando se haga el doblez me va a dar el tamaño de la caja en el sentido de la superficie hacia arriba, una altura, ¿verdad? Esa es una profundidad que va a tener la caja para poder conformarla. Entonces, estos 5 centímetros se los tenemos que restar acá. Entonces, la ecuación real sería x menos 5 menos 5, ¿sí? En otras palabras, podemos simplificarlo como x menos 10, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos eliminar esto para que nos quede ya un planteamiento más algebraico. X menos 10, que sería la medida de todo esto, es decir, lo que es su ancho, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con su largo, el largo que mide de acá hacia acá, ¿verdad? Es decir, cuánto nos mide acá, dice que es el doble de X, entonces vamos a escribir acá que es el doble de X, pero hay que recordar que hay que restarle, ¿sí? Los 10 centímetros que tiene también de recorte en cada una de las esquinas, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, que es 10, muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestro planteamiento, cada uno de los lados del rectángulo. Muy bien, vamos entonces también a visualizar que nos está dando de una vez acá el volumen, es decir, cuánto tiene de volumen en centímetros cúbicos. Esto es algo muy importante porque nos va a permitir averiguar a través de esto cuánto es lo que mide el largo y el ancho. Muy bien, vamos entonces a escribir la fórmula de volumen para lo que es en este caso, una caja, ¿verdad? Entonces, recordemos que son tres aspectos, ya estamos hablando de figuras en tres dimensiones, entonces tenemos que ver tanto el ancho, el largo y la profundidad. Entonces, vamos a trabajarlo acá. El volumen es igual a el ancho
por el largo por la profundidad. Muy bien, vamos ahora a cambiar palabras por valores. El volumen ya sabemos que es de 1500 centímetros cúbicos. Esto es igual, vamos a quitar los centímetros, vamos a trabajar con las cantidades. El ancho que tenemos es de x menos 10. Bueno, vamos a simplificar acá, que sería, podríamos colocar también el largo primero, ¿verdad? Que sería 2, entre paréntesis, 2x menos 10, ¿verdad? ¿Sí? Es como que cambiáramos acá primero el largo y luego el ancho. Sí, esto no perjudica nada. Sí, solo estoy cambiando para hacerlo más sencillo la ecuación acá, para que nos resulte más sencilla la ecuación. Entonces, 2x menos 10 y luego escribo, ¿sí? El ancho que es x menos 10. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya escrito los dos datos y nos falta todavía la profundidad. La profundidad es lo que va a quedar, es decir, cuando yo levante el doblez y me queden esos 5 centímetros, ¿sí? Hacia arriba, esa va a ser mi profundidad de la caja, ¿sí? Tenga mucho cuidado con esto, ojo, ojo, ¿sí? Estos 5 centímetros que estoy agregando acá, o estos 5 son ese alto que va a tener de profundidad la caja a la hora de formarse, ¿verdad? Entonces acá, muy bien. Estos 5 lo voy a multiplicar con el término que tengo a la par. Voy a multiplicar este 5, ¿sí? Lo voy a pasar multiplicando con x y con menos 10, ¿sí? ¿Por qué? Así podemos tener la ecuación en dos paréntesis nada más, en dos términos, o en dos factores, mejor dicho. Muy bien, entonces vamos a multiplicar y vamos a efectuar la operación. Entonces vamos a siempre escribir aquí 1500 igual a 2x menos 10. Y ahora multiplicamos 5 por x. Recuerde que el 5 que está acá es positivo. Con la x positiva nos va a dar 5 por x es 5x, ¿verdad? Ahora acá sí hay que tener cuidado. El 5 es positivo más menos el 10, que sería por menos 10. Entonces sería más por menos, me va a dar menos. Y 5 por 10 me va a dar 50. ¿Sí? De esta manera ya me queda una manera más práctica lo que es mi ecuación, ¿verdad? Ahora voy a obtener, ¿sí? La multiplicación de estos dos factores y los voy a multiplicar. Entonces, para que usted vea lo que voy a hacer, voy a correr un poquito más para acá esto aquí. Y voy a multiplicar el 2x menos 10 por el 5x por 50. Entonces, voy a multiplicarlos para que me dé los factores, ¿sí? Y voy a multiplicar, ¿sí? Por la propiedad distributiva, voy a multiplicar ¿sí? El 2x va a pasar multiplicando al 5x y al menos 50x. Y luego el segundo término, que es el menos 10, va a pasar multiplicando al 5x, ¿sí? Y al menos 50, ¿sí? Vamos a hacer acá la operación mejor en forma de columnas para que ustedes puedan observar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esto es para que quede claro y no haya ninguna duda de dónde saqué los valores. 2x menos 10, ¿sí? Va a ser multiplicado por 5x menos 50, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la forma como vamos a multiplicarlo. Entonces vamos a agregar una pequeña línea acá abajo para indicar que vamos a multiplicarlo. Recuerda que para multiplicar yo utilizo multiplico este con este acá y después multiplico este con este, ¿sí? En el primer valor. Entonces voy a escribir acá 5 por 2 me va a dar 10. X por x, x al cuadrado, ¿sí?
Y luego tengo más, menos, más por menos me va a dar menos. 5 por 10 son 50, ¿sí? Perdón, acá. Son 50. Y la X que tiene este 5 la coloco acá, ¿verdad? 50X. Muy bien. Voy con el otro valor. Acá. Tengo que multiplicar ahora el 50 con este de acá y el 50 con este de acá. Entonces voy a trabajarlo acá abajo. Entonces, menos 50 por, por 2x es menos por más es menos. 50 por 2 son 100. ¿Sí? Y escribo la x. Menos por menos da más. Sería ya en el 50 por el 10. Menos 50 por menos 10. Me va a dar más. Y 50 por 10 son 500. ¿Sí? Voy a correr esto para que me quede de la mejor manera. ¿Sí? Me quede abajo de la cantidad que es. Ahí estamos. Muy bien, si no me va a quedar algo que no corresponde. Ahí estamos, muy bien. Entonces voy a escribir una línea abajo para poderlo ya sumar o restar respectivamente, es decir, restar respectivamente. Vamos a bajar este 10x al cuadrado, porque lo estoy bajando porque no tiene con nadie con quien operar, ¿verdad? Entonces lo bajo, 10x al cuadrado, ¿sí? Estos dos son negativos, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando son negativos, estos se suman. Entonces acá vamos a tener, la suma de estos es menos 150x. Y por último, más 500. Muy bien. Ahí estamos entonces, representado nuestro producto, ¿verdad? Sí, para que sepan de dónde obtuve yo esta cantidad a la hora de que multipliqué. Entonces, quito esto, ya no me sirven. Solo era para indicar con quién se multiplicaba. Entonces acá abajo va, o se escribe 1500, ¿sí? Igual a 10x al cuadrado, ¿sí? Menos 150x más 500. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra ecuación. Esto lo vamos a borrar. Esto ya solo era para ver de dónde obteníamos este producto. Ya tenemos ahí el producto de la multiplicación de los tres factores. Entonces ya tenemos ahí nuestros valores. Muy bien. Si se dan cuenta, tenemos 10, 150 y 500. Vamos a simplificar más todavía. En el área de matemática podemos simplificar estos valores. Entonces vamos a simplificar, pero primero antes de simplificar, vamos a convertir el valor que yo tengo acá de 1500, voy a trasladarlo también y voy a utilizar la propiedad del cero. Entonces esto es para que podamos después colocar y regresar el valor de x a donde corresponde, que era el valor de cero, la propiedad de cero. ¿Qué significa esto? Que este valor que yo tengo acá, 1500, lo voy a trasladar para dentro de la ecuación, ¿sí? De la cuadrática, y aquí me va a quedar representado un cero. Entonces, ese se le conoce como la propiedad del cero. Entonces vamos a trabajar en base a esto. Si aquí está, es positivo, pasa a ser negativo. Entonces vamos a seguir trabajando acá y después hacemos la división que les estaba diciendo. Muy bien, entonces vamos a hacer ese pequeño traslado, ¿sí? Y vamos a escribir acá 0, ¿sí? 0 igual, y vamos a escribir 10x al cuadrado, ¿sí?
menos 150x más 500, y ahora traslado para acá el 1500 con su negativo, ¿verdad? Porque estaba del otro lado positivo, pasa a ser de este lado negativo. Entonces 1500. Entonces ahí lo tengo, ¿sí? Y vamos a hacer la correspondiente resta, ¿verdad? Es decir, vamos a restar o vamos a operar esto, ¿sí? Porque los dos son enteros y son semejantes, entonces los vamos a operar. Más 500 menos 1500, recordemos que el mayor es el negativo, ¿sí? En el sentido de la cantidad absoluta, entonces le quitamos a este 500, nos va a quedar menos 1000, ¿verdad? Entonces vamos a quedar acá representado el valor, ¿verdad? Entonces acá voy a quitar esto. Entonces para que me dé opción a seguir trabajando aquí. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo abajo, ¿sí? Ya lo voy a escribir como en forma de ecuación normal, 10x al cuadrado más 500x, no, perdón, más 150, menos 150x menos ahora la cantidad de restar 500 positivo de 1500 me dio nada más acá 1000. Muy bien, esto es igual a 0. Aquí ya tiene forma de la ecuación como la hemos trabajado. Muy bien, entonces ya tenemos acá y vamos a seguir trabajando. Solo me voy a arrastrar un poquito para acá porque para que me dé chance. Voy a trasladar esto, ¿sí? Para acá. Vamos a trasladarnos para acá para que sepamos qué estamos haciendo. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿sí? Nuestros valores. Aquí estamos. Sí, solo lo único que hice fue no invertir, sino que coloqué más que todo el valor igual a 0 de este lado para que tenga más sentido con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a seguir trabajando. Entonces vamos a, como les decía, acá las cantidades son 10, 150 y 1000. Se recuerda que en las ecuaciones de 3 por 3 podíamos, cuando eran cantidades demasiado grandes, dividirlas por un mismo valor para que nos diera un valor más bajo, ¿sí? Y poderlo trabajar de una manera más difícil. Como aquí tiene 0, vamos a dividirlo entre 10 para quitar un solo 0 y nos quede nada más un valor. Es decir, vamos a dividir esto, todo esto lo vamos a pasar dividiendo por 10, ¿sí? Es válido hacer esto en matemática, no hay ningún problema. Esto es para facilitarnos la forma de poder trabajar. Entonces voy dividiendo cada uno de los de arriba con el 10 y así me va eliminando un 0. De esta forma acá me va a quedar plasmado de la siguiente manera. Me va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Porque 10 dentro de 10 es igual a 1 y el 1 no se escribe, recordemos eso. Aunque esté ahí se representa por x al cuadrado, entonces 150 dentro de 10 me va a dar 15, ¿verdad? 15. La idea es eliminar un 0, 15x menos, elimino un 0 de acá, 1000 dentro de 10 me va a dar 100, ¿verdad? Igual a 0, muy bien. Y ahí tenemos ahí nuestra ecuación y ahora vamos a factorizar, que es lo que hemos estado aprendiendo anteriormente, a factorizar, y vamos a factorizar. La factorización representan dos números que sumados o restados me den menos 15 y al multiplicarse me den menos 100. ¿Sí? ¿Qué valores pueden ser estos? ¿Sí? Por ejemplo, los valores aquí van a ser menos 20. Le quito un 5 positivo, me va a quedar menos 15, pero al multiplicar 5 por menos 20 me va a dar menos 100, ¿verdad? Por la regla es decir, por la propiedad del negativo y del positivo al manejar signos, ¿sí? Entonces voy a tener como eh, factores x menos 20, ¿sí? Y acá x más 5, ¿sí? Muy bien. Recuerda que estoy utilizando la forma 0, entonces eso quiere decir que yo voy a poder despejar x menos 20, para eso son las cuadráticas. Aquí voy a tener
0, ¿sí? Y voy a trasladar y voy a despejar x de esta ecuación, entonces voy a trasladarlo del otro lado. ¿De dónde estoy sacando esto? Observe, observe. Esto es esto, ¿sí? Solo estoy despejando x, ¿sí? Por eso me da esta propiedad acá, ¿sí? Después voy a despejar el otro, no lo voy a dejar solo ahí, se va a despejar también. Entonces x es igual a 20, ¿verdad? ¿Sí? Voy con el otro, voy a despejar el otro que tengo también ahí. Entonces voy a quitar esto ya. Esto solo me sirvió para que supieran de dónde lo estoy tomando. ¿Sí? Acá, perdón. Muy bien, entonces voy a trabajar con lo que es ahora el despeje del otro, que es el otro x, que x es x más 5 igual a 0, que sería x más 5 igual a 0, ¿sí? Traslado el 5 del otro lado, ¿sí? Sería x igual a menos 5, ¿sí? Entonces tengo las dos respuestas que serían las correctas, pero solo de una de ellas me va a servir. ¿Por qué? Porque este me va a permitir, esta es la primera respuesta, la otra respuesta es x menos 5 acá, entonces voy a tener las dos respuestas. Entonces voy a anular una, es decir, voy a cancelar una porque una está en negativo y esa no me sirve. Es decir, esta de acá la voy a cancelar, no la voy a usar, sino que voy a utilizar 20 porque esta está en positivo. Entonces es importante. Entonces ya descubrí que es x acá. Aquí ya no voy a escribir x, sino que voy a escribir ahora 20, ¿sí? Entonces voy a escribir ya no la x, sino que voy a escribir 20, ¿sí? Y aquí voy a escribir adentro de x, voy a escribir 20, ¿sí? Entonces voy a irme a la ecuación original, ¿sí? Donde me decía que x menos 10 y 2x menos 10, ¿verdad? Que sería acá. Entonces ya no escribo, si se dieron cuenta, ya cambié los valores acá y vamos a descubrir cuál es el valor total. O sea, a ver si cumple 20 con lo que es el volumen. Me tiene que dar el volumen. Recuerda que voy a restar de 20, le voy a restar 10. Aquí me va a quedar en total 20 menos 10 me va a quedar 10, ¿verdad? Por supuesto. Y acá 2 por 20 son 40 y 40 menos 10 me va a quedar 30, ¿sí? Entonces vamos a ver si cumple. Voy a arrastrar esto hacia arriba. Voy a ver si cumple acá. Y voy a utilizar la fórmula del volumen. Entonces voy a escribir el volumen es igual a multiplicar 10, que sería el ancho, 10. ¿Sí? Recuerde que le estoy quitando los 10 centímetros, lo estoy dejando con este valor. ¿Sí? Este 10, que es el ancho, y este es el largo. ¿Sí? Volumen 10, que es el ancho, por 30, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por cuánto dijimos que tenía de profundidad? Exacto, ajá. Los 5, ¿verdad? Entonces vamos a ver si nos da el valor total que tenemos entonces acá, ¿sí? Para descubrir cuánto es en realidad, ¿sí? Lo que corresponde a multiplicar 20, ¿sí? Perdón, 10 por 30 por 5, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarlo. Voy a correr un poquito para acá esto. Disculpen que no se ve lo que estoy haciendo acá. Entonces el volumen es igual a 10 por 30 son 300 y lo multiplicamos por 5, ¿sí? Nos va a dar de volumen igual, ¿sí?
5 por 3 son 15. Y los dos ceros que siguen a continuación, 1500. Ahí están entonces, centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque recuerde que cada uno de estos es un valor dado en centímetro, centímetro y centímetro. ¿Sí? Y estos son centímetros cuadrados por centímetros, ¿sí? Y centímetros cuadrados por centímetros son centímetros cúbicos. Entonces sí cumple con lo que andábamos buscando, es decir, cuánto es el ancho, ¿sí? X, es decir, cuánto es el ancho de esta lámina de cartón. Entonces ahí está resuelto nuestro problema, está ahí ya, encontramos el valor de X a través de una ecuación cuadrática. Esta es la idea de poner en práctica nuestro conocimiento con problemas cotidianos que se pueden dar para descubrir valores que desconocemos. Muy bien, espero que esto les sirva para los siguientes ejercicios y que le quede de ejemplo para solucionar posibles problemas en el futuro, no solo de matemáticas, sino que también se podrían dar en la vida cotidiana como este ejemplo que nos está representando acá, ¿verdad? Muy bien, eso es todo entonces, nos seguimos viendo en otros videos.